¿ya? Algunos tienen este sistema de seguridad, ya que tiene que estar ahí una palanquita, en este caso, que dice alta frecuencia. Si no, no funciona el equipo si se enciende, ¿ya? Y es de protección. Pero no todos los lograron. Vamos a encender el equipo. Bien. Este es el timer, acá, digital. ¿Acá? No, ahí los símbolos son universales, ahí no se van a perder. Es un control de potencia, entonces lo estricto, potencia, que antes de partir cualquier terapia siempre tiene que estar en cero con el mínimo valor. ¿Ya? Tenemos un control o un control de campo que nos va a indicar si el campo eléctrico se está formando en parejos, homogéneo, ¿ya? O tiene algún tipo de podemos llamarlo de fuga. En este caso es una luz que se enciende cuando no pasa campo y se apaga cuando está pasando el campo. Puede haber otro equipo que tenga lo mismo pero al revés. Ojo con eso. Algunos equipos estos cuadraditos que les digo yo que tienen electrodos de goma tienen una hojita también. Es para ver qué tan homogéneo es el campo que se está formando. Y aquí, en valores más que nada que son estimativos como una forma de referencia, un porcentaje en cuanto a la intensidad del campo también que se está formando en el paciente. Como una forma o un elemento de seguridad también, este equipo va a funcionar siempre con el tiempo. Una vez que ajusta el tiempo, va a empezar a funcionar el equipo. ¿Ya? Bien. Bueno, yo les decía que cuando el equipo funciona con esta alternancia, con esta frecuencia de 27,12 millones, que está permanentemente pasando, estos 27,12 millones de veces, va a estar permanentemente formándose campo en el paciente. ¿Ya? En este caso, acá el ratito. Eso es. Estos equipos pueden ser aplicados directamente sobre la piel del paciente o cubrirse con algún material, ojalá de algodón, para nada elegir elementos como sintéticos. Se han descrito casos en que se han quemado algunos pantalones incluso de tela, sí, que iban marcados, pero lo han visto y no. La colocación de los electrodos siempre tiene que ser lo más paralelo y apegado a la superficie del paciente. En este caso lo que uno apoya es la parte plástica, ¿no? Y en un tratamiento tradicional, estándar, uno se va a preocupar de que ambas placas estén al mismo nivel. Aquí yo podría, por ejemplo, alejar una y estar una más cerca que la otra. Después, en teoría, vamos a ver qué implicancias tiene eso. Y lo vamos a hacer a la misma distancia de la piel en este caso. La distancia entre las placas, ¿ya? Lo más cerca que pueden estar para que el campo eléctrico sea lo más homogéneo posible, es, siendo redondas las placas, en este caso, debe ser el diámetro de una de ellas. Si son cuadradas, será el área de una de ellas. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Eso. Si nos alejamos, se pierde fuerza de campo eléctrico. ¿Ya? Si acercamos mucho, puede haber interferencia. ¿Sí? Hay que intentar siempre respetar esa distancia. Y, como les decía al principio, que la superficie de todas las placas esté apoyado lo más paralelo posible y siga las formas y los contornos de las superficies corporales, y ahí es donde hay diferencias claras entre pasar del texto, donde parece que todos hacemos planos en nuestro dibujo, y pasar a las irregularidades del cuerpo humano. Bien. Entonces, seguramente si nosotros hacemos pasar la corriente de forma permanente, se va a generar calor. Pero acá tenemos otro control, ya en este caso, otra perilla,
que nos va a manejar según lo que dice la unidad de medida acá, dice Hertz, y eso es una frecuencia. Que no son los 27,12, los 27,12 siempre salen de la máquina. Lo que hace este control es dividir esos 27,12 en pulsos. Entonces se habla de los tratamientos por ondas cortas en modalidad pulsada o directamente ondas cortas pulsadas. ¿Qué significa eso? Que en vez de estar pasando permanentemente los 27,12 MHz, de repente ocurren interrupciones. Pausa y nuevamente se sigue aplicando los 27,12. Por lo tanto, ¿qué significa? Que se crea campo, ¿ya?, en un momento dado y después no hay campo. Pues se vuelve a crear campo y después no hay campo. Viéndolo de otra manera, hay energía cinética de las moléculas que se mueven en un momento dado y en un momento eso no sucede. En los momentos en que no sucede, toda la energía que se va creando en el momento de la pausa tiene la posibilidad de disiparse. Por lo tanto, no generar calor en el tejido. ¿Sí? Esto se conoce, lo vamos a ver como la teoría de la sumación de pulsos. Porque lo que determina esto es la frecuencia. Ahora, siempre puede llamar la atención que se llame teoría de sumación de pulsos cuando la corriente que se utiliza es alterna sinusoidal. Y pulsos están más bien relacionados con corrientes de tipo rectangulares, no sinusoidales, o de tipo triangulares o trapezoidales. Pero ahí vamos a entender a qué se refiere el término pulso en este caso. No se refiere a la forma de onda. La onda siempre va a ser alterna sinusoidal. ¿Qué va a depender el pulso? Va a depender de si es que tú quieres generar calor o no en el tejido. Para allá ir. Como en las pausas el cuerpo tiene la posibilidad de disipar esa energía, ¿ya? Mientras más larga sea la pausa, menos calor vas a tender a generar. O lo que es lo mismo. Y lo que es lo mismo y contrario. Si tú sumas pulsos uno al lado de otro lo más seguido posible, se va a aparecer cada vez más a estar emitiendo permanentemente la onda. Por lo tanto, va a tender a generar calor. Si hay menos pulsos en una unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, dar más pausa, va a tender a disiparse esa energía y no generar calor. Ahora, los términos pulsados erróneamente a veces se confunde con el término de tratamientos atérmicos, o sea, de no generar calor. Lo que es cierto y falso en parte. ¿Por qué? Cuando uno trata permanentemente, ya con los 27,12, a eso se le llama onda corta continua. Y se entiende, clarito, continua, permanente, todo el rato. Y cuando interrumpe, pulsada. Pero pulsada no significa que siempre sea atérmica, por esto que yo te estoy diciendo, va a depender de cómo uno regule los pulsos. Por lo tanto, hay una correspondencia, hay una relación que es directamente proporcional. A mayor frecuencia de pulso, va a tender a generar más calor. Y a menor frecuencia, menos calor. ¿Por qué? Porque menos frecuencia significa que hay más espacio entre uno y otro para que se reciba el calor. Entonces, las terapias pulsadas para nada son sinónimos de terapia atérmica. Todo depende de cómo uno dosifique los pulsos. Eso, primero que nada, claro. Lo que vamos a hacer ahora de inmediato es hacer una terapia continua. Profe, Sí. ¿cuándo se utiliza continuo pulsátil de acuerdo a qué dicen? Para allá iba. Pero la diferencia fundamental está en que las terapias por ondas cortas pulsadas, atérmicas, la gran gracia que tienen, el ventaja que tienen, acuérdense que estamos hablando en el contexto de termoterapia, ¿verdad? Pero estamos hablando de esas terapias atérmicas. La ventaja es que se puede utilizar en fase inflamatoria, cosa que en terapia térmica no se puede hacer.
¿ya? Y ahí vamos a hablar de los momentos y sobre qué actúa la inflamación. Siempre todas las terapias van a estar contraindicadas en lo que es hemorragia. Salvo el hielo, pero el resto, incluyendo las atérmicas, también están contraindicadas en hemorragia. Pero en inflamatoria, no. En inflamatoria ahí hay que hacer la distinción. Térmico contraindicado. Térmico en términos de calor, acuérdense que el frío también es algo técnico, pero lo inverso, ya. Eso está contraindicado, el calor en la fase inflamatoria. Pero la entrega de energía electromagnética, si no se genera calor en el tejido, no. Y ahí hay estudios, hay bastante estudios, mucho trabajo por años que se han hecho con respecto a eso, y ahí tiene que ver mucho de cómo uno necesita, cuándo, por qué, cuánto. Y hay toda una discusión con respecto a lo de la real, de qué tan real es el aumento de temperatura o no en el tejido. A ver, uno dice, vamos a partir con calor. Voy a hacer la aplicación, va a durar 15 minutos y ahí voy a explicar un poquito más para no detenerme. A ver, no digo que todos los equipos, no. Este tiene un sistema que funciona con el tiempo. Tiene que fijarse en la perilla de intensidad C en 0, o de potencia, si es lo correcto. Ya, vamos a aplicar 4. Suena como cibernético, es así como son los pacientes que y ahora para hacerla funcionar, ¿cierto? Ahora yo puedo empezar a dar intensidad. Pero, observen, la luz está encendida, no pasa absolutamente nada. Este equipo, ¿ya? Por eso, cuando uno se enfrenta a un equipo nuevo, tiene que tener el manual, ¿no? Si no me queda otro, ¿no? Porque a veces esas cosas como accesorias no las vaya a sacar, bueno, sí, uno las podría sacar, así ya lleva un tiempo, pero si no viene el manual, no. Tiene otro sistema de seguridad. Tienes que hacer eso, hacia atrás, y ahí empezar a dar. ¿Se fijan? Fíjense lo que me moví, aquí me indica que hay cierto porcentaje, esto en realidad no tiene ningún valor nominal como real. Este equipo puede generar hasta 1000 watts, según el manual, pero hay mucho de esa potencia que se disipa y se gasta en lo que es el aparato en sí. O sea, hay mucho calor, si ustedes colocan la mano acá, ya se genera calor ya. Acá, no allá, entonces hay mucha energía que se disipa. No son 1000 watts reales. En ese sentido estos equipos son un poco ligeros. ¿Y tú ya estás percibiendo algo? Yo apenas me moví, ¿no? hice el clic y avancé un poquito. Entonces, me dice si molesta, todos los movimientos, pero me dice de medio. Hay que tener extremo cuidado con los equipos de una corta capacitiva. La gran gracia que tienen, pero también esa gran gracia puede ser iatrogénico, ya puede dañar al paciente, es que la velocidad con que aumentan la temperatura del tejido es acelerada, instantánea. Y puede quemar a un paciente en segundos. Por lo tanto, uno cuando empieza a dar la potencia, se queda y espera. Esto no es como otras terapias que uno mueve la perilla progresivamente y va esperando con el paciente. No hay una correspondencia entre lo que tú te mueves con la perilla y lo que el paciente dice. No es gradual. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. La pregunta de Gabriela, fundamental. Estamos en la unidad de termoterapia profunda ya, pero los equipos de onda corta se ha demostrado, y de hecho, lo más interesante de esto es que los mismos manuales de los fabricantes lo dicen, que estos equipos no llegan más allá de la capa de gas. Sin embargo, por años han venido utilizándose como termoterapia profunda. Estos son los equipos, yo les dije en la primera clase aquí práctica de demostración, que un colega lo llamó un guatero de 6 millones de pesos. ¿Cuál es la ventaja? Que es rapidísimo. Se calienta el tejido muy rápido, pero no pasa más allá de la capa grasa y cumple con las mismas condiciones que lo que hablábamos de un cerrojo o una compresa. Si la capa de piel es delgada o grasa delgada, sí, vaya a lograr calentar. Aquí probablemente sí. Aquí probablemente sí.
Pero esto mismo yo podría hacerlo. No comprendo. Hablamos de un bullo, una cadera, una zona glútea, una zona lumbar, o un paciente con mayor volumen, otro biotipo. Hay mucha resistencia de la grasa frente al campo eléctrico. Y como siempre vengo diciendo por años, porque en realidad por años no tenía ninguna respuesta, porque yo he hablado con los ingenieros de la ENDE cuando van a hacer la implantación. Hay una aplicación válida para que me digan por qué se siguen saliendo al mercado. No sé si lo entiendo, porque hace rato ya se están comprando, menos mal, se están comprando de otro tipo de equipos. Después vamos a hablar de las inducciones electromagnéticas, ¿no? Que trabajan en base a eso. Pero hubo un tiempo que se dijo acá, me llegó el comentario de que, oye, las ondas cortas ya no se utilizan, refiriéndose a esta, pero el comentario como somos buenos para la chimichina, no, las ondas cortas no se utilizaban. Estas son las que en realidad no tienen mucha aplicación en la actualidad. Y se subutilizan las ondas cortas inductivas. De hecho, hace un tiempo también, en un campo clínico que ya creo que no está ahí, ocupaban estas ondas cortas, ¿ya?, con una metodología de onda corta capacitiva. Después vamos a explicar eso. Mal medicina capacitiva. Hay otro dato que yo encuentro dramático en realidad. Bueno, yo por ahí comentaba en el año 92, 94, que en ese tiempo estábamos como 15 años atrasados con respecto a la fisioterapia que se hacía en Europa. Y ahora andamos por 3 días, pero igual hay cuestiones que no se entienden. Por ejemplo, en los últimos 30 años, ya más del 95%, acaso más, de los estudios que se han hecho con ondas cortas son compulsadas o con continuas y son hechos con inductivas. ¿Está muy caliente? ¿Sí? A ver ahí. ¿Bajó? Objetivamente, ¿bajó? Yo no puedo bajar más, pues llega a ser. ¿Sí? Y lo que sube fue la nada. Así que ten cuidado con la observación de las ondas cortas capacitivas. Es así, pero tú lo entiendes y lo dejas. Rápidamente el paciente siente esa percepción de calor franca, clara, y donde hay que dejarlo, ¿no? Rara vez el paciente te va a decir que es muy suave con la onda corta capacitiva. Rara vez. Decía yo de que es muy extraño porque de los trabajos que hay con capacitivos, uno, yo creo que con una mano se podría acordar incluso de los estudios que he hecho en los últimos 30 años revisando para atrás. Entonces hay una contradicción, hay una cuestión en cuanto a la falta de rigor de estar ocupando un equipo que tiene cero soporte, cero evidencia. Me van a disculpar el paralelo, pero sea odioso, pero es como si, no sé, a ver, el fármaco más utilizado todos los tiempos, ¿cuál es? La aspirina, ¿cierto? Es como si la aspirina de repente nos demos cuenta, oye, pero ¿por qué es famosa la aspirina? Es famosa, porque se ocupa harto. Y al fin, ¿cuáles son las? No hay mucho. Es así de grave el hecho de que se hayan ocupado una corta durante todo este tiempo y hayan un cuanto